Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro culto dominical. Bienvenidos a poder reunirnos otra vez a través de la palabra del Señor y de poder compartir juntos este mensaje. Así que si ya estamos listos, ya tienes tu Biblia preparada, así que te invito a que cerremos nuestros ojos para poder empezar nuestro culto entregándole este tiempo a nuestro Señor. Así que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, gracias Señor por este día. Gracias por tu gracia provisoria, Señor. Gracias por hacer salir el sol para justos e injustos. Tú que tienes el control absoluto de todo el clima, Señor. Gracias porque en tu soberana voluntad, Señor, has permitido que podamos todavía reunirnos por este medio, Dios mío. Gracias, Señor, porque en tu gracia nos sostienes todos los días y nos ayudas a perseverar cada día más y más y más en ti. Señor, toma el control de este tiempo. Bendice tu palabra, Señor, y haz con ella lo que tú ya has determinado hacer con tu palabra, bendito Padre. Señor, gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. Guíanos, Señor, durante todo este tiempo de compartir juntos tu palabra y de poder hablar más y comprender, Señor, cada vez más y además conocer a nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, toma el control, guíanos tú y haz tu perfecta y soberana voluntad. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Hoy, hermanos, continuamos con nuestro tiempo en cuanto a la siguiente sola. Esta sola que vamos a ver en esta mañana es la cuarta, que es solo Cristo. ¿Está bien? Ya hemos visto sola Escritura, sola fe, sola gracia de Dios, y hoy día vamos a ver solo Cristo. Este es nuestro tema de esta mañana y en el cual nos vamos a centrar. Pero ¿por qué solo Cristo? ¿Qué es lo que ocurría detrás de todo el trasfondo para que nuestros hermanos los reformadores llegaran a la conclusión de esta sola? Y veamos algunas de las implicancias. Por ejemplo, a Roma afirmaba que el Papa era la piedra sobre la cual se sostenía la iglesia. ¿Qué respondían los reformadores? No, es solo Cristo. ¿Qué más decía? Roma afirmaba que el Papa era la cabeza de la iglesia. ¿Qué decían los reformadores? Solo Cristo. Roma afirmaba que el Papa era el sumo pontífice. ¿Qué afirmaban los reformadores? No, solo Cristo. Roma afirmaba que el Papa era el pastor que pastoreaba el pueblo de Dios. Los reformadores respondieron no, solo Cristo. Roma afirmaba que existía multitud de mediadores entre Dios y los hombres. Los reformadores respondieron solo Cristo. Roma afirmaba que no era posible la salvación sin estar sometido al Papa. Los reformadores respondieron, solo Cristo. Solo Cristo fue el lema que llevó a la iglesia a salir de ese entonces. ¿En qué sentido? Para que solamente se basaran en Cristo. Que Cristo era el pastor, que Cristo era el sumo sacerdote, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que Cristo es la piedra angular en la cual todo edificio se edifica. En otras palabras, todo es en base a Cristo. ¿Te acuerdas del corito que cantábamos en antaño? Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y este corito tiene una profundidad teológica para poder afirmar que solamente en Cristo la salvación se encuentra solamente en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Hoy día vamos a meditar en un pasaje de las Escrituras para poder enfatizar también acerca de solamente Cristo.
Así que abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 6. Juan 14, el versículo 6. Juan 14, el versículo 6. ¿Está bien? ¿Lo tenemos? Bien, dice así. Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la respuesta que nuestro Señor Jesús le dio a Tomás. Después de que les había hablado y les había dado una esperanza porque estaban afligidos, que el Señor iba a padecer, que iba a ir a la cruz, ellos estaban tristes, pero el Señor les dice: es necesario que yo me vaya, porque voy a prepararos morada allá en la casa de mi Padre. Hay muchas moradas, y si yo me voy, volveré también, y os llevaré para que estéis conmigo por siempre. Ante eso, Tomás le dice al Señor de una manera dudosa: Señor, no conocemos el camino, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Y el Señor les respondió este versículo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa fue la respuesta de nuestro Señor. Yo soy el camino. Nuestro Señor utiliza la palabra yo soy. Este yo soy son uno de los 7 que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Esta conjugación es parecida, o es, mejor dicho, es la misma que se utiliza en Éxodo cuando el Señor le dice a Moisés que su nombre es el yo soy. Me conocerán por yo soy. Y es lo mismo ahora acá. Jesús utiliza ese nombre divino para poder decir: yo soy Dios. Yo soy el camino. Yo soy el Dios encarnado. Cuando nuestro Señor le dice yo soy el camino, no está diciendo que Él es una persona que muestre el camino o que es uno de los caminos, como piensan algunos al decir que hay muchos caminos que conducen a Dios. Se inventan religiones, se inventan filosofías, diciendo que de esta manera uno puede conocer a Dios. Pero lo cierto es que en esta afirmación, ¿qué nos dice Jesús? Nos afirma de una manera categórica que hay un solo camino. Y ese camino es Él mismo. Jesús es el camino. Nuestro Señor es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, Él es el único camino que puede hacer que el hombre llegue a Dios. No hay otra forma de poder llegar a Dios. Es solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo que podemos llegar a Dios. Es por medio de Él que ahora el hombre puede ingresar delante del Padre. Él es el camino. Él es el camino. El Señor nos enseña que Él enseña y muestra el camino, que nos guía por ese camino, que nos ha abierto por un camino nuevo y vivo. Pero todo esto es posible porque Él mismo es el camino. Desde que el hombre pecó, desde la creación, ha habido una separación entre Dios y el hombre. No había un medio por el cual el hombre pueda reconciliarse con Dios. No había un medio por el cual el hombre pueda ir directo en su caminar hacia Dios. No había forma de poder reconciliarse con Dios. No había forma ni flechas que nos puedan guiar hacia Dios. ¿Por qué? Porque el hombre estaba perdido. Porque el hombre estaba abandonado. Porque el hombre no tenía guía. Porque el hombre no tenía una brújula. Porque el hombre, según nos dice Efesios capítulo 2 que vimos la semana pasada, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, éramos como zombies que no sabíamos por dónde ir. Y ahí viene nuestro Señor. Jesucristo es el único medio por el cual nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Jesucristo es el único camino que nos lleva nuevamente con Dios. Jesucristo es el único que puede llevarnos a tener paz con Dios. Jesucristo es nuestro mayor tesoro. Jesucristo es lo mejor del cielo. Jesucristo es el camino. Nosotros vivíamos alejados de Dios por causa del pecado.
Y es ahora por medio de Cristo que podemos estar reconciliados con Dios. Es por medio de Cristo que ahora podemos disfrutar de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por medio de Cristo que podemos decir, he sido libre del pecado. Es por medio de Cristo que podemos afirmar en este tiempo que podemos conducirnos hacia una verdad que es Dios. ¿Y quién nos guía? ¿Quién nos muestra el camino? Pues es nuestro Señor Jesucristo. Se trata de solo Cristo. Se trata de solamente Él. No hay otro camino. No hay otro mediador. No hay otro salvador. No hay nada ni nadie que nos pueda guiar a Dios salvo Cristo. Solamente Cristo. ¿Qué podemos afirmar? Tal vez tú me preguntes, sí, pero ¿solamente de Cristo? Si conozco a Cristo, entonces ¿puedo obtener la salvación? Si conozco a Cristo, entonces ¿puedo llegar al Padre? La Biblia afirma que solamente por medio de Cristo es que podemos llegar a Dios, que podemos llegar al Padre. Es por medio de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz, es que podemos obtener reconciliación con Él. Es por medio de Cristo que podemos tener ahora el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Tenemos al Espíritu Santo que nos abre los ojos para poder contemplar la gloria de Cristo. Tenemos el camino. En esta semana, ahí en el Facebook, vi una figura o una imagen que hace muchísimo tiempo no encontraba. O mejor dicho, que no veía. No sé si tú te acuerdas, algunos que somos de antaño, vamos a encontrar que había un cuadro que se compraba, bueno, mi mamá compraba, y que decía que hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. El camino angosto que conduce a la salvación y el camino ancho que conduce a la perdición. Yo no sé si te acuerdas de esa imagen, donde sale como una pequeña puerta para poder ingresar hacia el cielo, y por la otra puerta, donde están todos los placeres del mundo, alejados de Dios, sin pensar en Dios, y al final para terminar en una muerte eterna. Jesucristo es el camino. Él es el único que nos puede mostrar por dónde debemos de conducirnos, porque Él mismo es el camino. Él nos lleva a caminar hacia el Padre. Él nos lleva a caminar hacia la vida eterna. Él nos lleva hacia allá. Jesucristo es digno de alabanza. Jesucristo es digno de adoración. Jesucristo es digno de ser alabado, de ser exaltado. Jesucristo es Dios y fuera de Él no hay otro Dios. Hermano, si Jesucristo es el camino por el cual estamos caminando, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos, para poder conocer este camino? ¿Estamos conociendo más a Cristo? Si no fuera así, entonces tenemos que hacer un alto y volver a este principio de solo Cristo, de conocer cada vez más a la persona más maravillosa y hermosa que puede existir, nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos su palabra, en la cual se nos dice que Cristo ya dio su vida en la cruz y por ende podemos acercarnos a Dios confiadamente y descansar en Él. Podemos conocer cada vez más a Cristo por medio de su palabra. Hermanos, estamos meditando nuevamente estas 5 solas. Y es para poder recordar el fundamento por el cual nuestros hermanos los reformadores levantaron esa bandera en alta para poder decir que sola la Escritura, para poder afirmar sola la fe, solo la gracia de Dios y para poder volver solo Cristo. Tenemos que volver a Cristo, tenemos que cautivarnos de Cristo y para eso, hermano, tenemos que conocerlo. ¿Y cómo puedo conocer a Cristo? Pues por medio de su palabra. Poder abrir las Escrituras y poder leer los Evangelios y poder conocerlo a Él. Poder conocer a la persona más maravillosa que puede existir. Lo segundo, hermano, que tenemos que ver es que Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad encarnada.
es la fuente confiable de la revelación redentora. Jesús es la verdad que nos revela al Padre. Es la verdad que nos libera de la esclavitud del pecado y nos lleva a la libertad en Él. Jesús es la verdadera absoluta. Es la verdad absoluta. Él es la verdad viva y activa. Él es la verdad de todo lo que hallamos en el Padre. Cuando llegamos a Él, ¿por qué? Porque en Él habita toda la plenitud divina corporalmente. Hermanos, cuando Adán pecó, él perdió la verdad de Dios. Dios le dio una verdad, pero él prefirió la mentira de Satanás y cambió la verdad de Dios por una mentira. La verdad de Dios es manifestada en la persona de Jesucristo, ya que toda la vida de Jesús es verdad. La verdad es la revelación del Señor Jesús, revelando al Padre, mostrándonos la verdad. La santidad, el amor, todo lo que podemos pensar, tiene que estar centrada en la persona de Jesucristo. Pero así como Adán perdió de vista la verdad que estaba centrada en Dios, en Cristo, y prefirió la mentira de Satanás, hoy muchos prefieren vivir bajo la mentira de Satanás y se alejan de Cristo. Piensan que Cristo simplemente fue un maestro de antaño. Piensan que Cristo simplemente fue alguien en quien se puede leer sus escritos, pero no seguirlo. Es alguien que se puede quedar admirado, pero no amarlo. Hoy en este tiempo las personas prefieren seguir otras cosas en vez de a Cristo. En esta semana que pasó, hemos visto cómo se han quemado 2 iglesias en Chile. Hemos visto que dentro de la iglesia colocaban que muera el Nazareno. La gente quiere alejarse de la verdad de Cristo. ¿Pero por qué quiere alejarse de Cristo? Porque Cristo confronta con la verdad nuestro pecado. Porque Cristo confronta con su verdad nuestro estado, nuestra manera de vivir. Y la gente no quiere estar bajo el cuidado o bajo esa mirada de Cristo, bajo la santidad de este Dios maravilloso. Y por eso tratan de alejarse de Cristo. La gente quiere alejarse de la verdad, pero Jesús es la verdad absoluta. Jesucristo mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esta verdad es Cristo. Esta verdad está centrada en Cristo. Jesús es la verdad revelada sobre cómo es el Padre. Al leer los evangelios nos damos cuenta del gran amor de Dios para la humanidad. Y esta fue revelada en la persona de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. ¿Y cuál es toda esta verdad? Es Cristo. Se trata del Evangelio. Se trata de esta verdad, del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Se trata de lo que Dios quiere mostrarnos a través de Cristo. Esta verdad que está enfocada solamente en Él y nada más para Él. Es digna de confianza, es digna de confianza. Cristo es digno de confianza, es digno de confianza. Tenemos que volver a Cristo. Tenemos que volver a esta verdad que es Cristo. Porque esta verdad trae libertad. Porque esta verdad trae santidad. Porque esta verdad trae amor, gozo, paz. Porque esta verdad nos vuelve a Dios. Y esta verdad es una verdad viva. Porque Jesús está vivo. Y lo tercero que tenemos que ver, hermanos, es que Jesucristo es la vida. Jesucristo es la vida. Esta palabra no solo tiene que ver con un significado literal, sino también espiritual. Esta declaración se refiere a Jesucristo, que no es solamente Él el creador y el autor de la vida, sino que también Él es la vida eterna. En el momento que Dios creó al hombre y le dio un aliento de vida, como nos dice Génesis, y la Biblia dice que fue el hombre un ser viviente. Este término se refiere a que el hombre no solo tenía la vida física, sino que ahora también tenía una vida espiritual. Dios había puesto en él esta vida espiritual para que pueda haber ahora una búsqueda entre el hombre y Dios. Que pueda conectarse Dios y el hombre, que puedan conversar entre Dios y el hombre.
que no haya ningún impedimento entre eso. Pero ¿qué ocurrió? Adán pecó. Adán desobedeció a Dios y el pecado entró al mundo. Y así como el pecado entró al mundo, también la muerte física entró al mundo y también la muerte espiritual. Y esta muerte espiritual es lo que nos va a hablar y lo que vimos la semana pasada en Efesios 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos esclavos del príncipe del mundo, de Satanás, del mundo y nuestro propio yo. Estas corrientes que son muy fuertes. Por causa del pecado es que estábamos muertos. Y Jesús es la vida. Jesús es el único que puede darnos vida en Él. Porque Él nos trae de muerte a vida. El hombre, cuando pecó, se avergonzó y se escondió de Dios. De la misma manera, hoy mucha gente, por causa del pecado, se aleja de Dios. No quiere estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque se sienten confrontados. Porque dicen, no, yo no puedo acercarme a Dios porque soy un pecador. Todos somos pecadores. Pero déjame decirte que Jesucristo es la vida. Él es el único que puede darnos vida y vida en abundancia. Él nos puede llevar a dar esta vida que tanto necesitamos. Este nuevo nacimiento que hace de nosotros una nueva creación, que es un obrar que por medio del Espíritu Santo nos abre los ojos para poder ver a Cristo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y podemos ver a Cristo como nuestro único Salvador, y se nos da vida. Y esta vida ahora para poder vivirla con Dios, no solamente en este tiempo, sino también por toda la eternidad, donde la muerte ya no va a tener parte ni suerte, donde la muerte va a ser arrojada al lago de fuego, y donde la vida eterna se va a manifestar con Cristo por siempre y para siempre. Jesucristo mismo dijo, allá en la cruz, consumado es, la deuda está pagada. Nuestro Señor Jesús pagó todos nuestros pecados allá en la cruz, cargó con toda la ira del Padre. ¿Para qué? Porque cuando Él resucitó, estaba devolviendo la vida espiritual y nuevamente la comunión con Dios de todos los creyentes. Hermano, déjame decirte que todo aquel quien cree en Jesucristo, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos, hermanos, esta posibilidad. Si tal vez tú no estás creyendo en Jesucristo, la Biblia dice que creamos en Él y nos arrepintamos, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y empezar con Él. Poder ver a Cristo, poder amar a Cristo, poder atesorar a Cristo, poder vivir para Cristo, porque Él es el camino, la verdad y una verdad viva, y Él es la vida, porque Él está vivo, y Él nos da una vida espiritual, Él nos da vida y vida en abundancia para poder vivirla con Él por toda la eternidad. Amado hermano, Jesucristo es digno de admiración. Jesucristo es Dios. Volvamos a esta sola. Solo Cristo. Solo Cristo. Él es nuestro único mediador. Él es el único camino que nos lleva al Padre. Él es la única verdad confiable que nos lleva a libertad. Él es la vida en la cual uno puede obtenerla y poder obtener la vida eterna solamente en Él. Y nuestro Señor Jesús termina este pasaje de Juan diciéndonos, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tú quieres acercarte a Dios? Ven a Jesús. ¿Tú quieres venir al Padre? Ven a Jesús. Jesús es el único que puede llevarnos al Padre. Jesucristo es el único que puede mostrarnos al Padre.
porque Jesucristo es la verdad, es la evidencia del Padre. Y el Espíritu Santo nos llevará a Cristo para glorificarlo, para amarlo, y por ende estaremos glorificando también al Padre. Jesús es el único mediador. Jesús es el único intercesor. Jesús es la única cabeza de la iglesia. Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Jesucristo es el único Salvador y por el único que podemos obtener salvación. Y todo esto es por gracia. ¿No te parece asombroso, hermano? ¿No te dan ganas de conocer a Cristo? Volvamos a Cristo. Y si tú, hermano, estás alejado de Cristo, te animo y te exhorto en esta mañana a que vuelvas a Cristo. Vuelve a Él. Vuelve a orar. Vuelve a leer la palabra del Señor. Vuelve a buscar a otros hermanos. Y juntos sigamos avanzando en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias por Cristo. Porque solamente por Cristo, Señor, podemos conocer el camino hacia el Padre. Podemos conocer el camino de la salvación porque Jesús es el camino. Él es la verdad, una verdad viva, y Él es la vida, Señor. En Él está la vida. Él es la vida eterna que tanto necesitamos, Señor. Señor, ayúdanos a ver solamente a Cristo, a amar a Cristo, a atesorar a Cristo, a alabar y adorar a Cristo, Señor, porque ahí te estaremos adorando a ti, oh Padre. Devolver a Cristo, Señor. Y si alguno está alejado de Cristo, Dios, te pido que en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que puedan abrirle los ojos, Señor, para que puedan contemplar a Cristo y que puedas atraerlo con tus lazos de amor y que pueda volver a Cristo, Dios. Señor, ayúdanos a volver a Cristo. Y si aún en este tiempo, Señor, hemos dejado de confiar y de creer en Cristo, ayúdanos, Señor, nuevamente a poner nuestra mirada en Cristo. Señor, gracias, porque una vez más nos haces recordar que solo es Cristo. Señor, gracias por tu palabra y haz con ella lo que tú has determinado hacer en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a avanzar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea abundante en tu vida y que pueda satisfacer, y en realidad satisface todas nuestras necesidades, porque Jesús y Cristo es el único que puede satisfacer nuestro corazón. Busca a Cristo y recuerda el corito: solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación es solamente por Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.